Pues vamos a empezar con nuestra clase. Entonces los saludo. Buenas noches a todos. Por regla general uno tiene que presentarse primero y dejarse ver de vez en cuando. Vamos a empezar nuestra clase de la noche de hoy. Ya hemos hablado, hola Henry, hemos hablado acerca de Saussure. Y recuerden, he estado mirando algunos videos y Saussure es un nombre francés. Entonces es Saussure. ¿Ok? La pronunciación del nombre. Ferdinand de Saussure. Oh, hemos visto cómo desde el estructuralismo se puede pensar la lengua, pero hoy vamos a ver algo que es el generativismo. Y ese generativismo entonces nos viene a hablar o nos relaciona directamente con Chomsky. Con Noam Chomsky. Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca del generativismo a partir de Noam Chomsky. ¿Quién es Noam Chomsky? Noam Chomsky es un lingüista estadounidense, nacido en el 28 y es profesor de lingüística del MIT. Y es fundador de la psicolingüística, que es una de las disciplinas de la lingüística que se relaciona con el pensamiento, es decir, de cómo se generan ciertas cosas dentro del pensamiento y se relacionan con el lenguaje, ¿no? Es una disciplina, digamos que mixta, al mezclar la psicología con la lingüística, nace la psicolingüística. Noam Chomsky es uno de los lingüistas más reconocidos, al igual que Saussure, por sus contribuciones a los estudios del lenguaje y por todas las teorías que él ha propuesto. Muchas de esas teorías tienen un efecto directo al día de hoy, como lo vamos a ver en un minuto. Muchas de esas teorías aún siguen vigentes. Aunque hay otros estudios acerca del lenguaje, las de Chomsky han sido, digamos que de las que cobran más importancia a mediados del siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, de los años 70 más o menos. Al igual que vimos con Saussure, vamos a mirar cuál es el antecedente del pensamiento chomskiano. En Saussure vimos que el pensamiento de Saussure era netamente positivista, es decir, estaba fundado en lo que era observable, medible, cuantificable y que se podía generalizar. Pero en el pensamiento de Chomsky viene algo diferente. Y una de ellas, de estas cosas, es lo que afirmaba Platón. Platón es una de las bases uh, del pensamiento de Chomsky. ¿Cómo es posible que un ser humano sepa tantas cosas de las que tiene tan pocas pruebas? Algunas de las cosas que menciona Chomsky, Platón. Platón se formula esa pregunta precisamente porque en ese momento el lenguaje no tenía una explicación lógica. Y la experiencia para Platón era bastante importante, la experiencia. Pero esa experiencia, que era muy corta relativamente, porque el ser humano no tenía un periodo de vida tan largo, le proponía o le proporcionaba a la persona muchísimas posibilidades para conocer. Entonces la pregunta de Platón es pertinente para el pensamiento chomskiano, en cuanto Chomsky también se pregunta por qué un niño tan pequeño aprende con tanta facilidad el lenguaje. ¿Qué es lo que hace que exista esa, ese aprendizaje tan rápido si un niño pequeño no tiene experiencia? Y según lo que veíamos en el pensamiento estructuralista, es la experiencia la que nos ayuda también a comprender o entender el mundo. Entonces, esto suena un poco filosófico, pero todos los
postulados de la lingüística están basados también en la filosofía. Adicionalmente, siguiendo con esta línea de la filosofía, vienen dos pensadores que son, o un pensador más bien, que es importante para el pensamiento o para el, sí, para el pensamiento moderno, y es Descartes. Y él funda o crea, digámoslo así, esta corriente filosófica que se llama el racionalismo francés. Esta corriente filosófica acentúa el papel de la razón, y esa razón se da por medio de también el conocimiento, o más bien, proporciona el conocimiento. Si recordamos, uno de los postulados más famosos de Descartes es pienso, luego existo. Es decir, que la existencia de las cosas no se dan por su naturaleza misma, sino porque se piensan, porque hay una razón, es decir, no hablemos de razones, sino de raciocinio, y hay razón dentro de este proceso. Se piensa. Entonces, las preguntas que se plantean, se insertan en este contexto. ¿En qué consiste el conocimiento lingüístico? Es una de las preguntas que se hace Chomsky. Vamos a mirar. Muchachos, por favor, miremos que los micrófonos no estén abiertos para que no haya interferencias o ruidos. Cuando quieran participar, hacer preguntas o alguna otra cosa, alzan la mano y damos paso a la pregunta y pueden abrir su micrófono. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, volviendo a Chomsky y a esta pregunta o estas preguntas que están fundadas en la razón, la primera es en qué consiste el conocimiento lingüístico. Es decir, para Chomsky había un conocimiento allí, un conocimiento que estaba relacionado con la lingüística. Pero a Chomsky también les llegó a interesar cómo es que surge ese lenguaje, cómo se adquiere el lenguaje, cómo se usa el lenguaje y cómo se materializa el conocimiento del científico en el cerebro y en el código genético. Porque esas eran preguntas que el empirismo o el estructuralismo no podían responderse, no habían podido lograrlo, porque se fundaba simplemente en reglas estáticas. Esas preguntas lo condujeron pues, a lo que veremos más adelante como la teoría. Pero hay otros antecedentes del pensamiento chomskiano. El otro antecedente tiene que ver con la gramática de Paul Royal, antecedente más bien que en esta gramática de Paul Royal se formula la teoría de los universales lingüísticos. Esto va a ser bastante clave para el pensamiento chomskiano, ya que estos universales lingüísticos dicen que las lenguas comparten ciertas características y que determinan la forma y la interpretación, o estas características determinan la forma y la interpretación de las oraciones. Esas propiedades y principios abstractos que tienen todas las lenguas están allí para poder entender esa forma y esa interpretación de las oraciones. Y fíjense que aquí, en este pensamiento o en esta teoría, aparece la palabra oración, que para Saussure no era relevante, porque para Saussure lo relevante era el signo lingüístico, es decir, el entender la relación significado-significante. Pero aquí ya viene la oración, y es bastante interesante. Selig Harris también fue influencia para Chomsky. Dice que los estudios de este autor llevaron a Chomsky a crear técnicas para el análisis científico del significado. Entonces ya no se limitaba simplemente a establecer una relación binaria de significado significante, sino que se iba a adentrar más hacia el estudio del significado. La semántica se iba a extender. Entonces ese estudio lo llevó a analizar mucho más allá de la oración. No solamente lo que estaba allí escrito, sino más allá. Entonces son postulados importantes para Chomsky, que fue, digamos que los detonantes para que él empezara a mirar cosas
dentro de la lingüística. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del generativismo? Lo primero es que el modelo conductista o mecanicista de adquisición del lenguaje resulta inaceptable para el generativismo. En esta época en la que Chomsky estaba desarrollando su teoría, hacia los años 60, 70, estaba antes, más o menos hacia los 50, empezó la era del conductismo, hacia los 40, 50 más o menos, la era del conductismo, que era precisamente adiestrar o consistía en adiestrar al individuo para que pudiera repetir ciertas estructuras o ciertas cosas para que él empezara a entender la lengua. Recordemos que estas teorías de conductistas, muchas de ellas nacieron en el ejército y nacieron precisamente para la guerra, ¿cierto? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el aprendizaje de las lenguas fue crucial, tan crucial que determinó la victoria en muchas de las batallas. Y eso se logró también por medio del conductismo. Pero entonces aquí ya el conductismo estaba siendo cuestionado por Chomsky. No podía haber un fundamento epistemológico fuerte para que existiera algo como el conductismo o como la lingüística estructural. La respuesta teórica al problema de Platón, que veíamos al principio de cómo los seres humanos sabemos tanto a partir de la experiencia escasa, la define, o más bien, digamos que esa respuesta llegó a ser la siguiente: las personas nacen con la facultad del lenguaje, atributo que define a nuestra especie. Entonces ahí empezaron a crear ya la teoría del innatismo. El innatismo entendido como la capacidad o la teoría que nos explica que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de desarrollar el lenguaje. Está en nuestro cerebro y nacemos con ella, independientemente de nuestros antecedentes, de dónde nazcamos o de qué tipo de lengua tengamos, todos tenemos el lenguaje ya predispuesto allí, listo para ser activado. Y otra de las cosas importantes es que, como les mencionaba anteriormente, Chomsky se empieza a fijar en la oración, y es la oración la que toma como unidad de análisis lingüístico. Ya no es el signo lingüístico, es la oración. Entonces eso es bastante relevante para las ideas del generativismo. Teniendo en cuenta eso, entonces ya hay un postulado acerca de lo que es el lenguaje desde el generativismo. Ustedes hicieron en su Powtoon el postulado de lo que es el lenguaje desde el estructuralismo y desde lo que Saussure estaba formulando. Ahora, este postulado menciona lo siguiente. A ver, hagámoslo un poquito menos unidireccional. Entonces, pidámosle el favor a... Oh, ¿quién está por acá? Lina. Lina, ¿puedes por favor leernos la diapositiva? Buenas noches, ¿sí me oyen bien? Sí, señora. ¿Qué es el lenguaje? Capacidad y facultad propia de la especie humana. También se denomina gramática universal, que es un conjunto de reglas que permiten a un niño aprender un idioma cualquiera en un periodo muy corto de tiempo. Proceso regulador del lenguaje, DAL, dispositivo de adquisición del lenguaje, que se encuentra en cierta parte del cerebro humano. Fíjense lo que está haciendo Chomsky aquí con este postulado. ¿Con qué está tratando de explicar el lenguaje? ¿Desde dónde lo ven ustedes, según lo que está expresando acá Chomsky? Capacidad de facultad propia de una gramática universal. ¿Desde dónde lo están viendo? Fíjese lo que menciona en la primera parte. Dice que hay Como una la gramática universal. Señora,
El profesor, como desde el aprendizaje, desde el constructivismo o algo así, ¿no? Pero digamos que más o menos, pero no. Porque fíjense lo que dice en el segundo postulado. ¿Qué es lo importante en la adquisición del lenguaje? ¿Qué es lo que tenemos? Dice que hay un dispositivo. ¿Y dónde está? En el cerebro humano. Es como si todos naciéramos con una maquinita, con un dispositivo para la adquisición del lenguaje, que se activa en el momento incluso, pues yo diría que de nacer, pero otros dicen que antes se empieza a adquirir un poco el lenguaje, desde el vientre de la madre, pero que ese es un dispositivo que está en el cerebro. Entonces, ¿hacia dónde se está yendo Chomsky? Un poco hacia el cognitivismo, es decir, hacia el cerebro. El cerebro. Acuérdense que Saussure lo veía desde afuera, lo veía desde la estructura, de lo que se podía observar y de la realización del habla. Pero aquí ya Chomsky lo ve desde adentro, desde que el cerebro es el que empieza a funcionar y es él el que empieza a activar ese dispositivo y es él el que contiene esa gramática universal, que es una gramática universal, es como el conjunto de normas, de reglas que permite a un niño aprender un idioma, independientemente de cuál sea el idioma, y que le permite hacerlo en un periodo corto de tiempo. Esa es la teoría cognitivista, innatista de Chomsky. Todos nacemos con eso. El lenguaje es algo innato, está en mí, siempre ha estado en mí. No es algo que se aprende, sino es un proceso de adquisición que se activa en el momento de nacer. Vamos a mirar el siguiente. En este sentido, Chomsky empieza a formular otro aspecto que miren que hoy en día está vigente. Es el postulado de la competencia lingüística. Es decir, que tenemos una capacidad. La competencia se relaciona con capacidad y esa capacidad es de tipo mental. Y que tenemos esa capacidad, lo que nos ayuda a hacer es generar oraciones bien formadas. Junto, la gramática universal se activa, el dispositivo de adquisición del lenguaje nos ayuda a adquirir el lenguaje en corto tiempo y entonces esa capacidad mental nos ayuda a generar oraciones bien formadas, es decir, nos ayuda a ser competentes lingüísticamente en la lengua en la que estamos interactuando. Este hablante oyente es de carácter ideal, es decir, pertenece a una comunidad de habla homogénea y conoce su lengua de manera completa y perfecta. Ese es el postulado de la competencia lingüística. Digamos que el carácter de ideal del hablante es el que me ayuda a entender hasta dónde puede llegar la competencia. El hablante oyente ideal aplicará este conocimiento que tiene de su lengua en la puesta en uso real del lenguaje. Así surge el término actuación, que para Chomsky es otro término muy relevante, porque es en la actuación donde el lenguaje se vuelve real, donde se puede observar que esa capacidad o esa competencia, que es la que se supone que tienen los hablantes ideales, pues se puede demostrar, ¿no? Pudiéramos pensar en esta competencia lingüística, pues desde la enseñanza del inglés, ustedes saben que nosotros tenemos postulados acerca de la competencia lingüística, de cuáles son las características de esa competencia. Incluso el marco común europeo utiliza la competencia lingüística como el referente para también mirar el nivel de competencia, el nivel de lengua. Esos marcos se basan en esta teoría y se basan directamente en lo que es el hablante oyente ideal. Cuando pensemos en esa competencia, es hablante oyente ideal. Pero la realización, la puesta en marcha del lenguaje, la realización de tal lenguaje, es la actuación.
que se puede comparar con esa competencia. ¿Listo? El siguiente postulado es precisamente la actuación lingüística, es decir, la realización del lenguaje, el uso real en situaciones concretas, la puesta en funcionamiento de la competencia. Este hecho varía considerablemente, y eso es obvio, de sujeto a sujeto, y se realiza en función de muchos factores, como la atención, el cansancio, la situación sociocultural del emisor-receptor, el tipo de conversación, el lugar en que se encuentren, etc. Es decir, que ya no solamente es la generación de oraciones o la concatenación de signos lingüísticos, sino que también hay factores externos que van a influir dentro de la actuación, internos y externos, pudiéramos decir, ¿no? Cuestiones sociolingüísticas y también cuestiones psicolingüísticas. Acá ya la actuación no está sola. Entonces, por eso también, ahí para que lo vayamos notando, la competencia sociolingüística de la que habla el Marco Común Europeo, o la competencia pragmática, de la que también habla allí el Marco Común Europeo, o cualquiera de los marcos. Actuación lingüística. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teoría lingüística de Chomsky? Como él se interesa mucho en el hablante oyente ideal, él está mirando también la adquisición del lenguaje que está implicada en esa competencia lingüística. Ese es, digamos que, una de las cosas que a él le interesa observar. Esa adquisición del lenguaje, ese proceso de cómo se adquiere la lengua, o más bien el lenguaje, y de cómo se puede llegar a obtener la competencia, cómo se puede llegar a ser competente en la lengua. El objetivo de la lingüística es entonces para Chomsky construir una teoría general, más bien una gramática universal. Eso significa GU, una gramática universal. Es decir, una teoría general de las estructuras lingüísticas independientemente de las lenguas particulares. Entonces, esa gramática universal es la que va a empezar a explorar poco a poco. Y va a estar dividida o va a estar vista desde diferentes ángulos, no solamente desde uno, sino que la actuación nos demarcará diferentes ángulos para poder entender la gramática universal. En síntesis, hasta el momento, la gramática es una descripción explícita del conocimiento de la competencia del hablante oyente ideal. Las reglas que están allí en la gramática es lo que se describe o lo que describe, más bien lo que describe la gramática son las reglas de lo que el hablante oyente ideal debería ser. Cuando nosotros estudiamos gramática de la lengua inglesa, esos solamente son postulados ideales. Cuando nosotros realizamos o cuando nosotros hablamos realmente con alguna persona que sea nativa, por decirlo así, de la lengua, muchas veces pueden surgir oraciones que no siguen al pie de la letra la gramática. Por eso es que se dice que es del hablante oyente ideal. Esta gramática es generativa. ¿Qué quiere decir que sea generativa? Tenemos un conjunto finito de reglas. Las reglas gramaticales no son infinitas, son finitas. Se pueden estudiar, se pueden analizar. Pero ese conjunto finito de reglas puede generar oraciones infinitas. Un conjunto infinito de oraciones se puede generar. No se tiene que seguir, o sea, la regla no limita en la cantidad de oraciones que uno puede llegar a hacer siguiendo esa misma regla. ¿Ok? Entonces, si habláramos de una regla gramatical, por ejemplo, el uso de, no sé, de los adjetivos antes del sustantivo en inglés, pues se puede hacer muchísimos ejemplos, una infinidad realmente de ejemplos. O si habláramos acerca de estructuras ya complejas, como el presente perfecto, o los causativos, o los imperativos, o alguna otra estructura que fuera más compleja, se puede hacer infinidades.
De un conjunto finito de reglas se puede sacar un conjunto infinito de oraciones. Gramática generativa. El conocimiento de la gramática que posee todo hablante oyente ideal, hace referencia al conocimiento de las reglas que todos los hablantes nativos tienen de su propia lengua. Es decir, analfabeto o lingüista. Un analfabeto, una persona que no sabe leer ni escribir, es capaz de generar también infinidad de oraciones sin haber estudiado la lengua, así como lo ha hecho un lingüista. Un lingüista también puede generar una cantidad infinita de oraciones. Entonces, ese conocimiento de la gramática no necesariamente tiene que ser estudiado, no necesariamente tiene que ser aprendido siguiendo las reglas o conociendo las reglas, sino que simplemente se puede dar uso a esa gramática. Otros conceptos básicos, uno es la gramaticalidad y la aceptabilidad. En la gramaticalidad, lo que entendemos nosotros es que las construcciones pueden ser gramaticales o no gramaticales, pero la gramaticalidad no necesariamente, digamos, uno pudiera hacer oraciones agramaticales, pero entender el sentido. Pero la lingüística generativa se interesa por la competencia, es decir, que los hablantes realmente conozcan la lengua y que usen la lengua pues de la manera correcta. Los hablantes del español, realmente nosotros conocemos la construcción número 1, es decir, los bellos ojos que tanto amé. Esa construcción es totalmente gramatical y totalmente comprensible para nosotros. La segunda construcción, que no es gramatical, bellos ojos los tanto amé que, pues pudiéramos tratar de entenderla. Y realmente pues nuestra competencia en este momento de la lengua nos puede llegar a hacer entenderla, pero gramaticalmente no es correcta. Y si la dijéramos a alguien, pues tal vez no la entendería porque estuviera fuera de contexto. Entonces ahí existen unos principios de gramaticalidad importantes. La aceptabilidad, por su parte, se relaciona con la actuación. Es decir, serán aceptables las emisiones comprensibles por los oyentes sin necesidad de un análisis en lápiz y papel. Se debe destacar que estos dos conceptos obedecen a parámetros diferentes. Según Chomsky, hay oraciones que, como la tercera, tienen alta aceptabilidad pero baja gramaticalidad. Entonces ahí es donde miramos que las leyes de la gramática, pues si no se cumplen a veces, para entenderlas no hay problema, porque en la actuación se entienden. Juan, que está loco parece. Juan, que está loco parece. Es una oración agramatical porque no sigue las reglas de la gramática, pero es aceptable, es decir, la podemos entender. La podemos entender. Los componentes de la gramática generativa de Chomsky son tres, básicamente. El primero es el componente sintáctico, que viene de la gramática, bueno, de la parte generativa, donde las reglas producen infinidad de oraciones gramaticales. Las oraciones son un componente importante dentro de este análisis de la gramática generativa. El segundo componente es el fonológico, que provee las representaciones fonéticas de las oraciones. Nos ayudan a entenderla cuando se está realizando el acto del habla. Y el componente semántico, que provee la representación conceptual de la oración. Vamos a ver un ejemplo de esto. No, antes del ejemplo. El ejemplo es más adelante. Otros conceptos básicos de la gramática generativa son la estructura profunda y la estructura superficial. La estructura profunda de una oración es lo que significa la oración. Y la estructura superficial es la forma como se puede decir o se puede escribir. Entonces, uno puede decir muchas cosas o una cosa de diferentes maneras. Acá hay un ejemplo.
La estructura profunda o la idea es, dos barcos se hundieron por un huracán. Esta es la estructura profunda. Es el significado que todos queremos entender. Las estructuras superficiales están determinadas por lo que se dice. Un huracán hundió dos barcos. Los barcos se hundieron a causa de un huracán. Hubo un huracán y hundió dos barcos. Los dos barcos que pilló el huracán se hundieron. Y pudiéramos también mirar otras estructuras superficiales. Pero todas estas estructuras superficiales tienen la misma idea. Los dos barcos se hundieron a causa del huracán. Eso es lo que significa estructura profunda y estructura superficial. Otros conceptos básicos, como dentro de la gramática generativa, tienen que ver con la transformación y las reglas. Esa relación entre la estructura profunda y la estructura superficial. La estructura superficial es una transformación, es decir, la idea o concepto se transforma en expresiones de diferentes formas y se median por medio de reglas. Entonces, las reglas están allí, y si miramos acá las estructuras superficiales, todas tienen reglas o cumplen reglas distintas. Todas cumplen reglas distintas, pero todas se refieren a la misma estructura básica o estructura profunda, que es esta. Entonces, la transformación tiene que ir ligada también con las reglas. Si bien el hablante conoce un número limitado de reglas, estas le permiten generar un número infinito de oraciones, que es el principio de la gramática generativa. De esta forma, la gramática de una lengua consta de un número pequeño de reglas que genera infinitas combinaciones gramaticales, que es lo que Chomsky propuso o propone. Ejemplo, el hijo vino con Rebeca. Existen los tres niveles que veíamos anteriormente, que son estos: el sintáctico, el fonológico y el semántico. El sintáctico, que nos da la gramaticalidad, digamos las relaciones entre las palabras; el fonológico, que nos ayudan a ver la representación de esas oraciones en el sistema fonético; y el semántico, que nos ayuda a conceptualizar, nos ayuda a entender lo que se quiere decir. En este caso del hijo vino con Rebeca, tenemos una representación fonológica. Esta es la representación fonológica en español, los fonemas en español. La J se representa con una X y todas las Bs suenan como B en el español latino, por lo menos. Y las Cs o las K, no las Cs, las que suenen K, suenan K. El hijo vino con Rebeca. Es la representación fonológica. Lo que escuchamos es esto, que es un poco diferente a lo que leemos. La representación sintáctica tiene que ver con el análisis de la oración. Para los que hayan visto o los que estén viendo sintaxis conmigo en el curso de Theoretical Linguistics, esto es lo que estamos viendo en estos días. Las oraciones y el análisis de las oraciones. Es decir, la oración que se compone usualmente por una frase nominal y una frase verbal. La frase nominal generalmente está constituida por la parte que actúa, es decir, el sujeto de la oración, si lo hablamos en términos gramaticales, pero en términos sintácticos hablamos del sustantivo. Determinante, sustantivo. Un determinante que es él, un sustantivo que es hijo. Esos dos elementos componen la frase nominal. La frase verbal generalmente está compuesta por el verbo, vino, pero también tenemos un complemento. Ese complemento se forma de una frase preposicional, porque inicia con una preposición, con. Si hiciéramos un análisis un poco más profundo, como lo hemos hecho en Theoretical Linguistics, esta frase preposicional va acompañada de una frase nominal y de un sustantivo o un nombre que es Rebeca. Esa es la representación sintáctica, como la linealidad acá, la parte sincrónica del asunto. Pero la representación semántica es cuando nosotros escuchamos esta frase, lo que viene a nuestra mente es la llegada de una persona en compañía de otra.
el hijo vino con Rebeca, una Rebeca y un niño, posiblemente, o una Rebeca y otra persona que es el hijo, en ese caso. Esa es la representación semántica, lo que significa. ¿Mm? Vamos a mirar este pequeño ejercicio acá. Vamos a tomarnos un tiempito, ustedes van mirando, y pensemos en lo siguiente. Señale dos oraciones que les parezcan gramaticales y aceptables y dos oraciones y dos oraciones no gramaticales pero aceptables. Entonces piensen en dos oraciones que sean gramaticales y aceptables y dos oraciones que no sean gramaticales pero que sean aceptables. Y después pensaremos en la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias y qué similitudes pueden ver entre la teoría de Saussure o de Saussure y la de Chomsky? Entonces vamos a pensar en eso. Vamos a tomarnos un tiempito. Miremos qué hora es. Pensemos en 5 minuticos. Y pues esperaré la participación de todos. Piensen en esas oraciones gramaticales y aceptables y las oraciones no gramaticales pero aceptables. ¿Listo? Piénsenlas y piensen en la segunda pregunta. Nos vemos en 5 minutos. Bueno, ¿cómo nos fue con esta pequeña actividad? ¿Qué han podido encontrar? Los escucho.
Buenas noches. Encontrar las dos oraciones gramaticales posiblemente sea más fácil que encontrar las dos oraciones no gramaticales pero aceptables. ¿Quién pudo encontrar las dos oraciones gramaticales pero aceptables o al menos una? ¿Quién tiene un ejemplo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo pensaría que una que puede ser aceptable, pues por ejemplo, mi tío compró un carro nuevo, es aceptable. Sí, Y no aceptable podría ser, por ejemplo, mi tío un carro nuevo compró o mi tío carro nuevo compró. No muy bien. aceptable, pero se puede entender. Es no gramatical la oración, Correcto. pero cuando se puede entender es aceptable. Vale. O sea, las oraciones que nos dijo, realmente no sé quién estaba hablando. Giovanni. Ah, ok, Giovanni, lo siento, es que no puedo ver acá quién habla. No sé por qué. Las oraciones que nos dice Giovanni, todas son aceptables, pero hay dos que eran no gramaticales. ¿Hay algún otro ejemplo? ¿Alguien más tiene ejemplos? Piensen en la cotidianidad, en lo que dice la gente o cómo lo dice la gente, y pensemos en si son aceptables o no son aceptables las oraciones. Perdón, aceptables, todas las oraciones aceptables son aceptables siempre y cuando se comprenda el significado. Si no son gramaticales. Si no son gramaticales. Por ejemplo, pudiéramos pensar en cuestión gramatical. Tengo otra, profe. Listo, Giovanni. Dice, María viajó con su hija. Aceptable. Ok. Una no aceptable podría ser, con las mismas palabras, hija María con su viajó. Pero ahí sí no es, exacto, esa sí no es aceptable, No es aceptable. porque no es comprensible, no, para nada, Correcto, ¿no? Ok. correcto. Otro ejemplo que quería darles acerca del uso no aceptable, pero no gramatical de ciertas cosas, es en español, por ejemplo, ah, el uso del verbo haber en plural, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, hubieron 50 personas en la clase. Ah, no, en esta clase solo habemos 14, ¿cierto? ¿Gramatical o no gramatical? No, ¿cierto? Pero es aceptable. A nosotros cuando nos dicen eso, pues no nos ponemos a pensar si es gramatical o no gramatical, pues la entendemos. Pero realmente no es gramatical, porque el uso del haber solamente se puede dar en plural cuando está en los tiempos perfectos, no cuando significa existencia. Profesor, buena, profesor. Señora, Lina, Ay, ¿qué profesor, más? hay un estudiante que se llama John Jairo que no hace sino hablarle y usted como que no lo oye. No lo oigo. Ay, qué pesar. Yo, Jairo Vivero. ¿Y él está hablando? Y le está hablando en este momento. No, no lo escucho. No sé por qué. Es que creo que tengo el mismo problema del otro día. Sí, Espere un momento. profe, el otro día también pasó con una compañera que ella intentó participar y usted no Sí, la escuchaba. no la escucho. Es que a veces es el Zoom. Ay, mira, y yo no tengo ni siquiera el video de John Jairo
y lo puedo ver en el video de Giovanni. Espérenme un momentico, voy a salirme un momentico y ya vuelvo para ver si lo escucho. Y si no puede entrar otra vez, ¿qué hacemos? Yo puedo entrar.